Vamos a darle a la enseñanza de hoy. ¿Listos, hermanos? Muy bien. El tema de hoy, hermanos, lleva por nombre el peligro de la ignorancia. Así se llama nuestro tema, el peligro de la ignorancia. El propósito, hermanos, que se persigue con este tema es enseñar a la congregación la importancia de conocer las Escrituras y aumentar nuestro conocimiento de ellas para enfrentar nuestro día a día. Para el día de hoy vamos a estar aprendiendo Hechos capítulo 3 y los versículos 16 y 17. Hechos capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Listos? Muy bien. Dice así la escritura, hermanos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, también vuestros gobernantes. Vamos a poner en manos del Señor el tema. Amado Padre, una vez más, Señor, una vez más estamos reunidos en este lugar para seguir siendo edificados en tu palabra, Señor. Una vez más nos reunimos como familia en la fe, Señor, para seguir aprendiendo, para seguir escudriñando, Señor, lo que tú habrás de presentar a cada uno de nosotros. Haciendo un paréntesis, Señor, en cuanto al tema, queremos pedirte, Señor, por aquellas personas que en algún momento, Padre, estuvieron entre nosotros, por aquellas personas, Señor, que fueron miembros o visitantes, Padre, de este lugar y que al día de hoy se encuentran lejos, Señor. Te pedimos, Padre, que donde quiera que estén, sea tu Espíritu Santo quien los confronte, sea tu Espíritu Santo, Señor, quien los redarguya. Y Señor bendito, como petición especial, Padre, te pido, Señor, aquellos que anden alejados de tu palabra, aquellos que anden alejados, Señor, estórbales, Padre bendito. Estórbales, Señor, cuando vayan a pecar. Estórbales, Señor, cuando quieran pecar. Estórbales, Señor, cuando anden, Señor, en busca de cosas que no son agradables a ti. Y tráelo, Señor, una vez más, que esta siempre será su casa. Gracias, Señor, por los presentes. Gracias por los que están aquí, Señor. Gracias por los que hasta el día de hoy tú nos tienes trabajando para la obra, Señor, que has puesto en nuestras manos. Bendice pues este tema, Señor. Perdona nuestra ignorancia, perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ocupe su lugar, por favor, hermano. Fíjense, hermanos, que buscando en el diccionario la definición de ignorancia, encontré que es una definición demasiado cortita. Dice así, definición de ignorancia. Ignorancia es falta de conocimiento. Así dice el diccionario. Ignorancia es falta de conocimiento. Yo estoy seguro, hermanos, que a todos, y vuelvo a repetir, a todos nos ha pasado en determinado momento de nuestra vida. Llega alguien y nos dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y tú le respondes, ay, perdón, yo pensé que así era. Y te dice la persona, lo echaste a perder, lo echaste a perder. Y tú vuelves a repetir, fue sin querer, fue sin querer. No sabía, no sabía cómo tenía que hacerlo, no sabía cómo era, no sabía qué es lo que tenía que hacerse. No pensé que el resultado que fuera desastroso. No pensé que fuera a afectar. Hermanos, el día que tenemos, el tema que tenemos el día de hoy, hermanos, el día que veremos, el tema, perdón, que veremos el día de hoy, es un tema fuerte. ¿Y por qué estos ejemplos, hermanos, de ignorancia? ¿Por qué estos ejemplos, hermanos, cuando por poner un ejemplo, quieres hacerte un huevo con bolita y lo quebras de más y te dice tu mamá o quien te esté enseñando, ay, es que no tienes que dejarlo así.
perdón, hombre, se rompió, dame otro, o así me lo como, o qué sé yo, ¿verdad? Este tipo de ejemplos de ignorancia, pues no pasa de ser algún error. No pasa, hermanos, de echar a perder algo, ¿verdad? De pronto quieres arreglar la secadora de cabello y en lugar de arreglarla, pues la descompones más. ¿Por qué? Porque quisiste resolver algo, pero realmente no sabes. Quisiste hacer algo, pero eres ignorante. Entonces esto no pasa, hermanos, de un error o de echar a perder algo. Sin embargo, tú y yo debemos de saber el peligro de la ignorancia. Tú y yo, hermanos, debemos de saber el peligro que corremos a causa de la ignorancia. Yo creo que hemos visto muchos casos en internet, ¿va? De personas que incluso pierden la vida por hacer algo ignorantemente. En el trabajo, hermanos, o las personas que trabajamos en una empresa, los que manejamos herramientas o equipos peligrosos, hemos visto, hermanos, en carne propia muchas veces el peligro de la ignorancia. Hemos visto, hermanos, o conocemos de gente que ha perdido su vida a causa de la ignorancia. ¿Por qué? Por un mal manejo, por un mal uso, por una mala aplicación. Algo, hermanos, una actividad que originó o causó algún daño. Ahora bien, vamos y traigamos, hermanos, el peligro de la ignorancia, pero a la vida espiritual, que es lo que nos tiene en este lugar. El peligro de la ignorancia, pero a nuestra vida espiritual. Y vamos a comenzar, hermanos, con un texto que estoy seguro que es conocido por la gran mayoría de ustedes. Y vuelvo a aclarar, el día de hoy vamos a tratar algunos puntos que son fuertes. Oseas, capítulo 4 y el versículo 6. Oseas 4:6, despuesito de Daniel. Muy bien, gracias, Cristian. ¿Alguien tiene alguna otra versión, hermanos? Muy bien. ¿Puedes leer la primerita parte, Carla? ¿Puedes leer la primera parte? Hasta ahí. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. ¿Y por eso qué, hermanos? Se está muriendo. Dice versión Reina Valera. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué dijimos que era la ignorancia, hermanos? Exacto. Falta de conocimiento. Otras versiones dicen, mi pueblo fue destruido. Otra versión dice, mi pueblo fue talado. Otra versión dice, mi pueblo perece. Otra versión dice, mi pueblo está muriendo. Eso es lo que dicen varias versiones. Entonces, es bien importante para nosotros, como pueblo de Dios, como congregación del Señor, como hijos de Dios, el saber, hermanos, el peligro de la ignorancia. Créanme, por favor, la iglesia en general al día de hoy, hermanos, atraviesa por un tiempo muy grave. La iglesia, hermanos, está muy dañada en la actualidad. Y una de las causas más importantes o principales de lo que está pasando la iglesia, hermanos, es porque sus miembros son ignorantes. Es porque sus miembros, hermanos, no se preparan. Es porque sus miembros no estudian, pero no tanto eso, o no termina todo ahí, o no comienza todo ahí. Dice Pastor Paul Washer lo siguiente, el problema de hoy en día es que en los púlpitos se encuentran personas predicando cuando realmente debieran estar sentadas siendo instruidas. Y lo vemos, hermanos.
En muchas partes, hermanos, se encuentran gente predicando, aún siendo recién nacidos, aún siendo, hermanos, nuevos en la fe. Y están predicando ya, hermanos. No están listos, no están preparados. Y créanmelo, eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño. ¿Por qué? Porque realmente son neófitos, hermanos. Realmente son ignorantes. Realmente, hermanos, son nuevos en la fe. Personas que debieran estar sentados, estudiando, aprendiendo, siendo instruidos. De pronto los vemos compartiendo su testimonio cada semana en diferentes lugares. Compartiendo, hermanos, su testimonio, pensando que eso edifica a la iglesia, pero a la vez hablando sin saber. Y esto se va a ir fuerte, pero es muy real, hermanos. Impactando a la congregación, tal vez, pero no edificándola. ¿Qué quieres decir con eso, Heriberto? De pronto puede llegar a una iglesia alguien con un testimonio increíble. Sí, yo me acuerdo hace algunos años, ya tal vez 30 años, cuando yo recién llegaba, de pronto anduvo en casi todo Ciudad Juárez un hombre que había muerto y traía su acta de defunción, incluso, no sé si lo recuerdan, los que tenemos ya tiempo en el Evangelio, traía su acta de defunción y parte de su predicación era enseñarla, ¿te acuerdas, Eva? Me acuerdo que mi pastor lo invitó en una ocasión y traía ahí, hermanos, su acta de defunción y él señalaba traía unas placas y señalaba que que le habían puesto una placa en el cerebro, ¿sí? Que de hecho las personas que lo estaban revisando, porque ya lo tenían en el lugar, en la morgue, gracias, ya todo tapado y que de repente se levantó porque el Señor le dio una oportunidad y le dijo que viniera a predicar a las naciones. Eso nos impactó a muchos, me incluyo, ¿sí? Pero ¿cuál era el problema, hermanos? Que luego yo decía, ¿qué irá a hacer el Señor de importante en mi vida? ¿Qué irá a hacer como para que yo vaya y le platique a los otros que pasó en mí para que impacte de la misma manera que este hombre? Eso es, hermanos, un peligro. Eso es algo muy riesgoso. ¿Por qué? Porque puede impactar, pero no edificar. ¿Es realmente peligroso, hermanos? Sí. Porque muchas veces esas personas no se dan cuenta, hermanos, perdón, el daño que hacen a las congregaciones. Porque luego, hermanos, quieren vivir la vida de otros, ¿sí? Quieren vivir la vida de otros. Luego, hermanos, quieren lo que otros ya les pasó, que les pase a ellos. Y eso lo vemos mucho, hermanos, en el falso evangelio de la prosperidad. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Es que el Señor me ha bendecido con una casa y como yo le he servido al Señor fielmente, el Señor me dio un vehículo nuevo, como yo le he servido al Señor fielmente y como soy temeroso de Él y como predico su palabra, ahora tengo esto nuevo, nuevo, nuevo. ¿Qué es lo que genera, hermanos? Envidia. ¿Qué es lo que genera, hermanos? Rencor. ¿Qué es lo que genera, hermanos? Celos. ¿Dónde está la edificación en esos lugares? ¿Dónde está la edificación en esos casos? El peligro de la ignorancia, hermanos. Y ahorita le voy a explicar por qué. Porque ciertamente muchas personas hacen eso y lo hacen en su ignorancia, porque no saben. No es que lo hagan con dolo o con mala fe, simplemente es que no saben. Hermanos, ustedes deben saber, pero a la vez ustedes deben enseñar a otros que Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Porque luego la gente anda reclamándole. Pero ¿sabe qué? Ahí no termina el problema. Ahí no termina el problema. Otra situación que pasa es que luego la gente, hermanos, no quiere ser enseñada como se debe. ¿Sí me explico? La gente llega a lugares donde dice, oye, no, pues ahí está bien aburrido. 3 cantos, 3 cantos. Y de ahí 1 hora y media.
Y hoy no salen de la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ir a otros lugares. No quiero, hermanos, meterme en tema, pero van a otros lugares donde la alabanza dura 1 hora y media, ¿sí? Donde dura 1 hora y media para después decir que el Espíritu Santo le está hablando al predicador y le dice que sigan alabando, que no puede con la palabra estorbar al gozo que la gente tiene. El peligro de la ignorancia, hermanos, porque eso es ignorancia y los dejan gozándose. Lo pongo entre comillas. Hermanos, es bien importante que aprendamos la palabra como es. Oseas está profetizando esta palabra a Israel, un pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, que había rechazado el conocimiento. Un pueblo, hermanos, que había desechado la instrucción divina. Cuando eso sucede, hermanos, es muy peligroso. Cuando el pueblo de Dios, cuando el Hijo de Dios desecha la instrucción divina, la consecuencia inmediata, perdón, es la decadencia moral y espiritual. Inmediatamente, hermanos. Si el pueblo desecha las ordenanzas de Dios, inmediatamente llega una decadencia. Debemos tener mucho cuidado. Debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque podemos caer en el peligro de la ignorancia. Querer entretenernos, querer distraernos, querer, hermanos, ser alimentados con algo diferente a la palabra del Señor es un peligro. Querer avanzar con algo diferente a la palabra de Dios es un peligro, es un peligro. Lo vemos en el pueblo de Israel. Lo vemos durante toda la historia del pueblo de Israel. Ellos, hermanos, en determinado momento, su ignorancia, pero el desechar a Dios los llevó a olvidar la verdad. Al extremo, hermanos, que cuando Cristo llega, Cristo, si ustedes se han dado cuenta, en muchas ocasiones, lo primero que dice es, habéis oído, ¿sí? Es decir, alguien te dijo, alguien te predicó, alguien te habló, ya no lo leíste en la palabra, ya no lo escudriñaste en la palabra, ya no lo confrontaste y lo confirmaste, no, ahora te crees de lo que te dijeron, ahora te crees de lo que has oído, hermanos, eso es bien peligroso. Y yo les suplico, por favor, nunca digan, es que el pastor dice, porque lo importante no es lo que el pastor dice, la escritura dice, la palabra dice, la Biblia habla, y yo me rijo por la Biblia. ¿Sí, hermanos? El pueblo de Israel, hermanos, fue llevado a la ruina a causa de su ignorancia. La ignorancia, hermanos, los fue envolviendo poco a poco, hermanos, en el pecado. ¿Sí? Yo quiero que sepas que el pecado, mi amado, no va a llegar a tu vida o impactar tu vida de un momento a otro. Es algo que va a ir creciendo, va a ir aumentando, va a ir, hermano, avanzando poco, a poco, hasta envolverte. Y si tú descuidas tu relación con el Señor, si tú descuidas, hermano, el estar presente, por poner un ejemplo, mientras estamos enseñando, mientras estamos compartiendo, mientras estamos aprendiendo la palabra, poco a poco, hermano, se te va a ir haciendo normal el mundo y se te va a hacer extraño lo que dice la palabra. ¿Sí? Ese es el peligro, hermano. En ocasiones cometo errores porque soy humano. Y uno de los errores que he cometido y que debo reconocer públicamente es que en algunas ocasiones yo les he dicho, si el Señor quisiera hablarle a una persona que no está, lo tendría aquí. Y es cierto, porque el Señor es omnipotente.
Pero eso, hermano, no elimina tu responsabilidad de estar aquí, ¿sí? Y el ejemplo más fácil y más sencillo para que entiendas lo que quiero transmitirte. En tiempo de invierno, en este lugar, por poner un ejemplo, ¿dónde está más calentito? ¿Cerca del calentón? ¿Sí o no? Si te alejas del calentón, te da frío. La importancia de la ignorancia, hermanos. El Señor es nuestro calentón en tiempo de invierno. No te alejes. No te justifiques en que Heriberto te dijo, bueno, si el Señor quisiera, pues me tendría ahí, pero no quiso, aquí estoy en la casa. Cuando el Señor quiera que vaya, pues voy. No, 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 no confunda. Usted debe estar, usted debe de buscar, porque dice la palabra y dijo Cristo mismo, el que permanece en mí, ¿sí? ¿Qué dice, hermanos? Gracias, hermano. Es verdaderamente mi discípulo, permanecer. Entonces, hermanos, ¿cuál es la importancia de conocer la palabra? Pero ¿cuál es la importancia de también saber reconocer el peligro de la ignorancia? Que luego, como decíamos ayer, somos tan influenciados por lo externo que ahora nuestra fe empieza a menguar, que ahora nuestra convicción empieza a menguar al extremo, hermano, de que a lo bueno llamamos bueno. Es que hermano Heriberto es muy egoísta. No, hermano Heriberto nada más lo que él piensa es muy cuadrado. No, hermano Heriberto es un exagerado. No, hermanos, cuidado con ello. Porque luego empezamos a lo bueno llama malo y a lo malo, bueno, el peligro de la ignorancia, hermanos. Hoy sucede, hoy sucede, lo vemos por todos lados. Y yo quiero pedirle una disculpa porque hoy voy a hacer algo diferente a lo que normalmente hacemos. Hoy yo le dije que vamos a aprender versículo 16 y versículo 17. Pero en este caso vamos a aprender primero el versículo 17 porque es importante que lo hagamos así. Primero voy a definir y apreciar, hermanos, el peligro de la ignorancia para luego seguir adelante. Entonces, Hechos 3:17. Gracias, Vivi. Una vez más, Vivi, por favor. Muy bien, vamos a aprender este versículo, hermanos. Vamos a desgajarlo y tratar de sacarle todo el juguito posible, porque comienza desde la primera palabra que dice, mas ahora, hermanos, hermanos, palabra griega, adelpos. Desde aquí hay conocimiento, hermanos. Adelpos significa real o literalmente hermano, pero no en la carne. Hace referencia, hermanos, a un miembro de una misma comunidad religiosa. Específicamente hace referencia a un compañero cristiano, un compañero creyente, alguien que está unido a otro por un vínculo de afecto. ¿Por qué es importante esto? Porque Pedro, hermanos, desde lo general, desde la predicación a todos, ahora Pedro, perdón, hermano, hace una separación. Y ahora Pedro dice y habla y se dirige a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? A los que están recibiendo el Evangelio. A los que están, hermanos, poniendo sus ojos atentos al Evangelio. Aquí es algo muy importante, hermanos. Y, y créanmelo, muchas veces desde aquí arriba cometemos errores. Y ese es el peligro de la ignorancia. Dice Juan Mabad lo siguiente. El cristiano comete el error de llamarle hermano a todo el mundo. ¿Me escuchan?
El cristiano comete el error de llamarle hermano a todo el mundo, cuando en realidad no todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, no todos somos hermanos. No todos somos hermanos. Insisto porque esto es bien importante, ¿eh? De pronto cuando alguien llega a la iglesia, una persona ajena, una persona que no es de nuestros miembros, llega y lo primero que le decimos es, adelante hermano, pásele. Peligro de la ignorancia. No lo hacemos con dolo, no lo hacemos con mala intención, pero realmente no es nuestro hermano. Es un error llamarlo hermano. Ya se acabó el hermano. Lo aprendí del pastor Sugel, hermanos, y desde entonces yo lo aplico. Usted se habrá dado cuenta. En ocasiones yo dirijo o hablo hermanos, digo a la iglesia, digo amados, pero también muchas veces digo amigos o visitantes. Es decir, hay que separar, hay que separar para que la misma gente no se confunda. La ignorancia es falta de conocimiento y la falta de conocimiento nos lleva a errores. Necesitamos entonces, hermanos, por consecuencia, seguir aprendiendo. Necesitamos, hermanos, seguir siendo expuestos. Y como lo he dicho, hermanos, y lo diré hasta que parta con el Señor o venga antes por nosotros, las dos cosas, sería maravilloso. Biblia. Necesitamos Biblia. Tú y yo necesitamos adentrarnos a la palabra para poder ser corregidos, para poder ser moldeados, para poder cambiar, hermanos, porque es la palabra la que nos transforma. ¿Sí? Así como lo hizo Pedro, pero así como lo hizo Pablo, hermanos. Pongan atención a este pasaje. Y si no lo tienes subrayado en tu Biblia, yo te invito a que lo hagas. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Primera a Timoteo 1, 13. Muy bien. Gracias, Marvick. ¿Alguien tiene otra versión? Gracias, Cristian. Versión Reina Valera. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Wow, hermanos, créanmelo. En este pasaje entramos tú y yo. Dice Pastor Charlie de G316 lo siguiente. ¿Por qué digo que entramos tú y yo? Dice él, la Biblia se escribió para nosotros, pero no a nosotros. ¿Sí? Ninguna parte de la Biblia, mis amados, ninguna parte de la Biblia fue escrita, hermanos, a nosotros. Ninguna. Pero toda la Biblia, hermanos, fue escrita para nuestra edificación. Nosotros no vivimos en Israel. Nosotros no tenemos esa cultura. Pero nosotros sí podemos beneficiarnos y aprender. Porque es importante que diga esto y aclare esto. El peligro de la ignorancia, hermanos. En muchas congregaciones, la gente al día de hoy tiene puesta su bandera de Israel, su bandera de México, su shofar, no sé qué más cosas, el candelero, hasta arcas de pacto, ¿ah? ¿Es necesario? No. ¿Somos judíos? No. Pero la gente quiere entender o creer, porque no ha sido enseñada, que debemos ser similares. Porque ahora somos el pueblo de Dios e Israel es el pueblo de Dios. No, no y otra vez no.
Israel, hermanos, no es más el pueblo de Dios. Los que tenemos a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, somos el pueblo de Dios. Entre ellos puede haber judíos, claro. Entre ellos hay judíos, claro. Pero ya no como nación de Cristo, de Dios, perdón. Ahora nosotros somos la nación santa. El peligro de la ignorancia, hermanos, el querernos hacer judíos o israelitas cuando lo que somos mexicanos. Fíjese bien, el peligro de la ignorancia. Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Hermanos, yo creo que la gran mayoría de aquí estuvimos en ese caso. La gran mayoría de aquí, de los que estamos, y empezando por el que está predicando, fuimos blasfemos, injuriadores. Hermanos, habiendo sido eso, incluso habiendo sido perseguidor, hermanos, esto me duele y mucho, y yo creo que debería dolerte a ti también. ¿Cuántas cosas, hermanos, no hicimos en ignorancia? ¿Cuántas cosas no hicimos en ignorancia, hermano? ¿Cuántas veces no blasfemé contra mi Señor? ¿Cuántas veces no injurié? Hermano, ¿cuántas veces no traté, y lo pongo entre comillas, de humillar a aquellos que eran hijos de Dios, que se llamaban cristianos? ¿Cuántas veces, hermanos, no cometí el error de, según yo, lesionar su honor y reputación? Porque eran hijos de Dios, siendo yo un mundano y pecador. ¿Qué hizo Pablo, hermano? Lo mismo. ¿Cuántos insultos no lanzaste? ¿Cuántas acciones con dolo no hiciste siendo un ignorante? Porque ciertamente muchas cosas, hermanos, las hicimos en ignorancia, pero muchas cosas, hermanos, las hicimos a pesar de saber que estaba mal, pero no nos importaba. Dígame si no. Dígame si no. A pesar de que sabíamos que era incorrecto, ándele para que se le quite. Ándele para que vea. Ándele para que aprenda. Y como dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí o no, hermanos? Nos salía lo religioso. ¿Dice la Biblia eso? Sí, sí. En el tiempo de Moisés, sí. Cuando estábamos bajo la ley, porque se estaba bajo la ley, era ojo por ojo, diente por diente. Y la gente dice, qué injusto Dios. No, hermanos. Realmente Dios mostraba su justicia. ¿Para qué? Para que no se excediera la pena contra el que había pecado. Simplemente dale ojo por ojo y diente por diente. Es decir, no te pases porque el Señor sabe que somos extremistas, hermanos. ¿Sí o no? Eso era en la ley. Pero vino Cristo, hermanos. Y ahora estamos bajo la gracia. Sí, se fijan, hermanos, el peligro de la ignorancia. Debemos aprender, debemos comprender, debemos seguir estudiando. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra ignorancia nos puede llevar a errores que no solo afecten nuestra vida, sino que afecten la vida de otros, creyendo que confían en alguien que sabe. Y cuidado con ello, hermanos. Muchas cosas las hicimos en ignorancia, así como le dice Pablo a un joven Timoteo. Pablo, hermanos, pasó de ser perseguidor a perseguido. ¿Están de acuerdo? A diferencia, hermanos, del pueblo de Israel en Oseas, a quien le faltó conocimiento, ¿sí? El conocimiento de Dios fue lo que lo llevó, hermanos. A diferencia, insisto, del pueblo que le faltó conocimiento, a Pablo el conocimiento real de Dios fue lo que lo llevó ahora a ser perseguido. ¿Sí, hermanos? El peligro de la ignorancia, hermanos. Pero volvamos a Hechos 3:17.
Se los leo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Ignorancia, hermanos, palabra griega, agnoia, agnoia. Hace una idea, hermanos, de una ceguera voluntaria. Se refiere a falta de conocimiento, pero a la vez habla de una ceguera espiritual. Pedro está reconociendo, hermanos, el peligro de la ignorancia. El pueblo y los líderes del pueblo actuaron por ignorancia. Jesús fue crucificado, hermanos, y Pedro los acusa. ¿Se acuerdan? Lo vimos las semanas pasadas. Pero ahora, hermanos, Pedro reconoce que no entendía el pueblo ni los líderes el plan, hermanos, completamente divino, ni la verdadera identidad de Cristo. El pueblo era ignorante, pero ¿sabe una cosa? El pueblo era ignorante porque los líderes también, ¿sí? Porque los líderes también. Porque los que estaban enfrente, hermanos, habían dejado las escrituras por poner sus ideas. Habían dejado las escrituras para basarse, hermanos, y seguir tradiciones y costumbres. Las personas que predican en este lugar, hermanos, no me dejarán mentir. El hecho de que yo constantemente les digo, la congregación necesita Biblia. La congregación necesita que nos preparemos, que estudiemos. Estoy seguro que cada uno de los que comparten con nosotros no lo hacen, hermanos, preparando un tema en 2 horas. Estoy seguro. No lo hacen preparando el tema el mismo día que les toca. Estoy seguro. Porque ellos saben la responsabilidad que tienen, hermanos, de prepararse. El pueblo entonces era ignorante porque los líderes eran ignorantes. Se habían hecho religiosos. Habían dejado de lado las escrituras. Ellos debían saber, hermanos, que Cristo era. Ellos debían reconocer, hermanos, que Cristo era. Ellos debían reconocer que Cristo cumplía con todas las profecías. ¿Por qué? Porque ellos nada más estaban viendo a ver quién cumplía, pero no nada más viendo a ver quién cumplía, a ver quién cumplía con todas las especificaciones que las escrituras hablaban para que fuera el profeta, el Mesías. El Mesías, hermanos, tenía que cumplir infinidad, infinidad de requisitos para ser el Mesías prometido. Y el único que cumplió con todos es Cristo. Y fue Cristo. Ellos debían reconocer, hermanos, que Cristo en muchas ocasiones actuaba, en otras implicaba, pero también, hermanos, citaba las escrituras con respecto a lo que él era. Cristo lo hacía, hermanos. Y ahora Pedro dice, por ignorancia lo habéis hecho. Lo increíble, hermanos, y poderoso es que esa ignorancia permitió el cumplimiento de las escrituras. ¿Están de acuerdo, hermanos? La misma ignorancia del pueblo permitió que las escrituras se cumpliesen, porque ellos estaban ajenos a la vida de Dios. El peligro de la ignorancia. ¿Qué tantas cosas no hicimos? Pero no voy a quedar ahí. ¿Qué tantas cosas no hacemos en ignorancia? Efesios 4:18. ¿Por qué lo hacemos, hermano Eri? Efesios 4:18. Fuerte. ¿Qué dice, hermanos?
Gracias, Carla. ¿Alguien tiene otra versión? Porque son, ¿qué, hermanos? Ignorantes. Porque son ignorantes, versión Reina Valera, teniendo el entendimiento entenebrecido. Pero no solo eso, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. El entendimiento entenebrecido. Cuando preparaba este tema, hermanos, me salió un post de un expandillero que decía lo siguiente. Pónganme atención, por favor, hermanos. Es importante esta parte. Él dice, me odiaba a mí mismo, odiaba la persona que era y no sabía qué hacer con mi vida. No tenía trabajo y mi familia me había abandonado. Y de pronto tuve este libro, y él enseña una Biblia. De pronto tuve este libro en mis manos y dije, ¿se supone que este libro me ayudará? Él agrega, yo escuchaba testimonios todos los días. Las personas cambiaban, eran transformadas, pero yo solo me odiaba. Yo solo quería drogas, emborracharme para finalmente morirme. ¿Cómo tenía el entendimiento esta persona? Entenebrecido. Llegó una persona y me dijo, quiero que oremos. Pide a Dios que abra tus ojos del entendimiento para recibir su amor y perdón. Dice, lo hice con tal convicción y con tal deseo que pasara, que el Señor quebrantó mi corazón. Hermanos, sin querer, y estoy seguro sin conocer, citó Efesios 4:18. Reconoció que su entendimiento estaba entenebrecido. Reconoció que su corazón estaba duro, pero reconoció que había una solución, que había una esperanza, que lo que había hecho lo había hecho en la ignorancia y que en Cristo estaba la respuesta y que en este libro encontraría la solución a los problemas que había tenido durante tanto tiempo, hermanos. Yo estoy seguro que a más de uno de los que estamos en este lugar, Dios nos quitó esas ataduras. Dios nos sacó de donde estábamos. Dios nos libró, hermanos, de esa esclavitud y fuimos, hermanos, recibidos en misericordia. Este hombre, hermanos, era un ignorante. Pablo era un ignorante. Tú y yo somos unos ignorantes. Pero al estudiar la Biblia, hermanos, aprendemos que Cristo murió por nosotros. Al estudiar la Biblia, hermanos, aprendiendo que yo no tenía vida. Aprendemos que yo estaba muerto en vida, pero que Cristo murió por mí. Y al aceptarlo, hermanos, al reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, al reconocer que el Señor derramó su sangre, al reconocer que Él mismo fue la expiación de mis pecados y realmente creerlo, hermanos, nuestra vida cambia. Nuestra vida es transformada. Créalo, mi amado. Créelo, amigo. Créelo. En Cristo está la solución. Cree el peligro de la ignorancia, porque esa ignorancia puede condenar tu vida eternamente. Pero el conocer a Cristo, el reconocer a Cristo, abre una vida a una eternidad con tu Señor. Yo le decía a una persona hace unos días, lo creas o no, va a pasar. Me creas o no, va a pasar. Puedes poner en duda mis palabras, puedes no creer en lo que yo te digo, pero la Biblia lo dice y va a suceder. El peligro de la ignorancia, hermanos. El peligro de la ignorancia. Tú y yo hicimos muchas cosas en ignorancia. Insisto, más de uno estábamos así.
Más de uno teníamos el entendimiento, hermanos, entenebrecido. Más de uno teníamos un corazón duro. Más de uno estábamos en ese lugar. Pero el Espíritu Santo hizo su obra en nosotros. Fue el Espíritu Santo el que nos convenció de pecado. Porque aprendimos, porque aceptamos, porque reconocimos el peligro de la ignorancia, pero también porque aceptamos, reconocimos y comprendimos el poder de Dios, el poder de su palabra. Y ahora, hermanos, queremos más. Y yo hoy te hago esta invitación a ti que me escuchas. Yo hoy te digo, dile al Señor, siempre dígale al Señor, Señor, dame más. Señor, quiero más. Señor, necesito más. ¿Por qué? Porque antes estaba lejos. Antes estaba ajeno a la voluntad de Dios. Antes estaba ajeno a la vida de Dios. Antes hacía lo que mi corazón duro, hermanos, quería. Pero ahora no. Ahora no. Fíjate lo que dice Efesios 4:19. Sígueme con tu vista, por favor. Efesios 4:19. De los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Qué fuerte pasaje, hermanos. Qué fuerte versículo. Pero la verdad es algo bien actual, hermanos. Es algo bien actual y bien real. Porque muchos andan por ahí así, hermanos. Gente que ha perdido toda sensibilidad. ¿Están de acuerdo? Gente que anda por ahí y que ha perdido toda sensibilidad. Que antes, hermano, al despertar decía, gracias Señor por un día más. Que antes, hermano, al andar durante todo su día decía, gracias Señor porque puedo respirar. Gracias Señor porque aquí estoy. Y ahora está con sensibilidad, hermanos, que dicen, ¿por qué no me das más? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué permites aquello? Y reniégate al Señor. El peligro de la ignorancia, hermanos. Mi esposa dice esta frase, hermanos, y me gusta mucho. El Señor va a escoger a los que están cerca del fuego, a los que están cerca de la flama. Los que se alejan se enfrían. Los que se alejan pierden sensibilidad. Y es cierto, hermanos. Es una gran verdad. Hoy mucha gente se ha alejado de Dios. Pero ¿saben una cosa? Hoy muchas iglesias se han alejado de Dios. Se han alejado de Dios, hermanos. Se han vuelto activistas. Han buscado la forma, hermanos, de cómo pasar entretenidos toda la semana, pensando que eso es agradable a Dios, pensando que eso los nutre o los edifica más. En su ignorancia, hermanos, quieren aparentar lo que no son. En su ignorancia, hermanos, cometen infinidad de pecados. ¿Por qué? Porque como no tienen la escritura como base de su vida, andan por ahí repartiendo volantes, andan por ahí en conferencias, en actividades, pero su corazón está lejos. Y lo real, lo verdadero, lo que tienen en la intimidad de su cuarto, en el secreto de su celular, es lo que realmente son. Es lo que realmente son. Andan por ahí, hermanos, aparentando. Ya no digo los del mundo, que andan dando riendo suelta a sus pasiones, deseos y anhelos. Estos no saben lo que les espera. Estos realmente no saben lo que tienen que pagar. Pero los de la iglesia, hermanos, sí saben. Sí saben. Saben que hay un Dios. Saben que Dios es real. Saben que estaremos ante su tribunal. Pero se han enfriado. Se han enfriado, hermanos.
Muy importante. Necesitamos entonces aprender. Necesitamos seguir creciendo en conocimiento, hermanos. Necesitamos incluso que otros vean que hemos cambiado. Para cuando te digan, hermano, yo te conocí como eras. Puedes decir lo que Pablo, hermano. Sí. Y lo que hice, lo hice en mi ignorancia. Pero Cristo abrió mis ojos. Pero su palabra me dio conocimiento y discernimiento. Y Cristo trajo a mi vida fe. Cristo trajo a mi vida esperanza. Y aquí vamos al versículo 16, hermanos. Todo por la fe en su nombre. Hechos 3:16, por favor. Gracias, hermana. Por la fe en su nombre. Vamos por ahí. Esto es muy importante, hermanos. Esto que sigue. Pedro hace referencia, obviamente, al poder sanador y autoridad de Jesús. Pero fíjese bien, aquí viene el peligro de la ignorancia. ¿Por qué es importante esto? Dice él, y por la fe en su nombre. Ahí le va, ¿eh? Hay mucha gente, hermanos, que tiene fe. ¿Están de acuerdo? Sí, lo hemos visto ya en otras ocasiones. Fe en un doctor, fe en una medicina, fe en un ídolo, fe en una acción o conocimiento. Pero hermanos, hay gente en las iglesias que piensa que con decir el nombre de Jesús va a hacer todo. Eso es un error. Y lo hacen en ignorancia. Pero si oré en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que en el nombre de Jesús sacaré demonios. Pero si oré en el nombre de Jesús, y la Biblia dice que en el nombre de Jesús serán sanados. ¿Qué pasa? Que no tengo la fe suficiente. Pasa que aún eres un ignorante. Porque la importancia no es que la fe sane, perdón, que la gente sane. No, la importancia no es que la gente resuelva su problema. La importancia, hermanos, es que en el nombre de Jesús la gente encuentre la vida eterna. Esa es la clave. Aún en la Biblia, hermanos, se mencionan varios Jesús que no es Jesús del Cristo. ¿Sabías eso? Porque Jesús era un hombre muy común. Era como José, Jesús, o Pedro. Perdón, Simón. Eran hombres muy comunes. El secreto no está en el nombre, hermanos. El secreto está en la persona. ¿Sí? El secreto no está en el que ora. El secreto está en a quién oras. ¿Sí? El poder no está en tu oración. El poder está en al que le oras. ¿Están de acuerdo, hermanos? Porque el musulmán ora. ¿Sí? El mormón ora. El testigo de Jehová ora. Pero no oran al Dios verdadero. La fe en su nombre. Aquí vemos a un hombre cojo, hasta lo que llevamos de este pasaje. Y yo les voy a preguntar, hermanos, ¿eh? Contéstenme con sabiduría. Lo que no hice ayer en la conferencia, ¿verdad? Que era para eso. Perdón. La fe del cojo lo sanó. Hacen como super muñeco. ¿Sí o no? No, no. Él quería dinero. Él no esperaba ni siquiera que oraran por él. Él no era seguidor de Jesús. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, fue la fe de Pedro y Juan, hermanos. Fue la fe de Pedro y Juan. Este hombre, hermanos, fue sanado por la intercesión de dos personas que sí conocían a Jesús. Dos personas que sí sabían lo que Cristo puede hacer. Dos personas que habían sido testigos del poder de Jesús.
Dos personas con fe en el que se debe. Ellos tenían, hermanos, confianza en la autoridad, el carácter y el poder de Dios para hacer milagros. Ellos creían en el poder de Dios para fortalecer a los creyentes, hermanos míos. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Lo necesitamos nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué, hermano Eri? Porque todos tenemos o conocemos un pariente, hermanos, un hijo, un primo, un padre, una madre, un esposo que son inconversos. Alguien, hermano, que tal vez ande buscando donde no es. Alguien, hermano, que no quiere ser salvo. Alguien, hermano, que está bajo el peligro de la ignorancia. ¿Por qué? Porque él no sabe lo que le espera. Esa es la importancia, hermanos. Alguien que como este lisiado, alguien que como este cojo está incapacitado, hermano, y eso lo tiene incapaz y está lisiado espiritualmente. Alguien, hermanos, en quien Dios puede obrar, no por lo que Él quiere, no por lo que Él desee, porque seguramente esa persona, tu familiar, lo que quiere es más mundo, es más diversión, es más dinero, es más propiedades, es más cosas, más salud, más trabajo, sin importarle lo que el Señor tiene para él. Pero tú sabes que lo que requiere es la gracia de Dios, que lo que necesita es la misericordia de Dios. Ese alguien, hermano, puede ser salvo por tu intercesión. Ese alguien, hermano, puede recibir lo que Dios da, hermano, por la fe que tú pongas, como lo hicieron Pedro y Juan. Todo, hermanos, por la fe e intercesión de usted, porque usted confía en el nombre que es sobre todo nombre, porque usted confía en el único, real y verdadero. Usted tiene su fe en aquel que se atrevió a decir lo siguiente. Juan 14:13. Juan 14:13. ¿Qué dice, hermanos? Gracias, Dago. ¿Alguien tiene otra versión? Gracias, Carla. Una tercera versión, hermanos. Gracias, Victoria. Y todo lo que pedéis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿en qué quedamos, hermano Eri? Todo lo que pidamos, Dios lo hará. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Este es un texto precioso, hermanos. Este es un texto bien hermoso. En su nombre, hermanos. En Él hay autoridad y poder. En Él está la salvación que muchos hoy necesitan. Esto, hermanos, es conocido como una sinécdoque. ¿Sí? Era muy usada por los judíos. Es como una interpretación, pero a la vez una exageración. Todo no es todo. ¿Sí? Aquí todo no es todo. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Que la fe en Él es lo que va a hacer las cosas. Pero también que cuando tú aprendas a conocerlo a Él, vas a pedir como pediría Él. Y vas a pedir realmente cosas importantes. Esa frase, hermanos, implica fe y reconocimiento de su soberanía. Pero a la vez, hermanos, implica confianza total. Confianza en la obra completa de Cristo en la cruz. El peligro de la ignorancia, hermanos, que tristemente le sucede a muchos. Jesús, hermanos, no es una palabra mágica. No hay nada especial, hermanos, en el orden de las letras de su nombre.
No solo es decir Jesús y esperar un poder especial. No, hermano. Necesitamos crecer en conocimiento. Necesitamos aprender correctamente su palabra. Porque, ¿qué es entonces lo importante, hermano Eric? Poner tu fe en aquel que vivió una vida perfecta. Poner tu fe en aquel que murió por los pecados de todos los que creyeran en él y resucitó. Amados, amigos, escuchen por favor. Pon tu fe en Jesús. Pon tu fe en quién es Jesús. Un ser, mi amado, en el que está el poder salvador. Un ser que es sanador, que es protector, que es justificador y que es redentor. Todo eso, hermano, todo eso, amigo, todo eso, amado, reside en la persona de Jesús. Todo eso. Y gloria a Dios por eso. ¿Y por qué Jesús? Porque es Jesús que dio su vida por salvar al más vil pecador. Porque es Jesús, hermanos, quien entregó su vida por salvar a los pecadores, pero también es Jesús el único que ejerció su autoridad para volver a tomar esa vida. Es el único. Insisto en el peligro de la ignorancia, porque muchos equivocan su oración. Oramos en el nombre de Jesús, mis hermanos, para pedir cosas triviales y sin importancia eterna. Pero hermano, el Señor sabe que necesito trabajo. El Señor sabe que necesito alimento. El Señor sabe que necesito sustento. Lo sabe. Y tan lo sabe que te lo suple todos los días. El Señor sabe que mi familia lo necesita. Y tan lo sabe que te dio un día más de vida. El Señor sabe que voy avanzando. Y tan sabe que no está listo. Si no, ya te tendría con Él. Hermanos, no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Tu vida tiene un propósito. Pero créeme, no es beneficiarte a ti mismo. Servir a los demás. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos cuidar. Cristo, hermanos, Cristo es la solución. Orar en el nombre de Jesús no es para pedir, por ejemplo, hermanos, en el nombre de Jesús un mejor auto, en el nombre de Jesús una mejor vida, en el nombre de Jesús una mejor casa, porque Jesús, hermanos, ni tenía que moverse, ni tuvo una mejor vida, ni tenía casa. Jesús no se preocupaba por las cosas materiales. Jesús no pediría por eso, hermanos. En el nombre de Jesús, que me quiten aquí. Jesús pidió en su nombre que no los quitaran. No te pido que los quites. Lo que te pido es que los guardes. Eso es pedir en el nombre de Jesús. Guárdame, Señor. Guárdame en medio de todo lo que vivo. Guárdame en medio de todo lo que ando. Guárdame en medio de todo lo que tengo que estar para hacer luz a los demás. Eso es pedir en el nombre de Jesús. Yo espero estar siendo claro, hermanos, porque es bien importante que quede claro para nosotros. Ahora se va Pedro de Jesús, de la ignorancia de nosotros, del poder de Jesús, y vuelve, hermanos, una vez más hacia la persona que acaba de ser sana. A este que vosotros veis y conocéis, hermanos. La gente conocía al cojo, lo habían visto muchas veces. Toda la gente durante años vio y lo vio en la misma condición. Durante todo ese año el cojo estuvo en el mismo lugar, pero ahora Cristo había obrado. Ahora ya no estaba igual. Ahora su vida era diferente. Ahora, hermanos, a ese que los demás durante tanto tiempo lo habían visto lisiado e incapacitado, ahora ellos que vosotros veis y conocéis, es una persona nueva. Ahora esa es una persona nueva. Hermanos, ese cojo, ahora la gente lo veía glorificando y alabando a Dios, siendo un nacido de nuevo,
Este era conocido por todos en el templo, pero ahora está completamente sano. Ahora es un testigo más de la obra de Jesús. Ahora es una prueba pública e innegable del poder de Cristo. Y es lo que Pedro quiere dejar claro. De que Cristo, hermanos, está vivo. Y de que Cristo, aún, aunque ya no estuviera presente con ellos, hermanos, Cristo está vivo. Y Cristo aún actúa, aunque no esté presente con nosotros. Aún lo hace. El peligro de la ignorancia, hermanos. Querer ver a fuerza a Cristo con nosotros. Siendo, hermanos, que su palabra está con nosotros y Él no la dejó. El peligro de la ignorancia, hermanos. Hoy mucha gente vive esa ignorancia. No reconocen el poder y la autoridad de Jesús. No lo hacen. No creen, hermanos. Hoy la misericordia, hermanos, la paciencia de Jesús, para muchos es una excusa para no llegar. Es que no va a pasar. Tiene 2000 años llegando. ¿A quién quieres engañar? No va a venir. Hermanos, un regalo, una misericordia de Dios la ven ellos. De todo lo contrario. El peligro de la ignorancia. No creen, hermanos, que Cristo aún actúa y hace milagros. No creen, hermanos, que Cristo es el único, y lo repito, Cristo es el único que puede cambiar tu vida. Es el único. No creen, hermanos, que Cristo es el único que puede dar completa sanidad. Y aquí termino. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él dado a este está completa, perdón. Y la fe es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Él ha dado esta completa sanidad. Vamos a terminar nuestro tema de hoy, hermanos. Este hombre recibió en su cuerpo una sanidad divina. Este hombre no solamente, hermanos, fue sanado su cuerpo, no solamente su cuerpo fue restaurado. Este hombre inmediatamente pudo caminar, pero va más allá. Dice Pedro, él ha dado esta completa sanidad. Sanidad, hermanos, es la palabra griega holocleria. Holocleria significa solidez completa. Hace referencia, hermanos, a una salud sin defectos. Una condición, hermanos, en la que todos sus miembros están aptos y sanos para el uso. Hermanos, eso es lo que hace Cristo contigo y conmigo. Nos hace aptos completamente. ¿Para qué, hermano Eri? Para compartir su, para compartir su poder, para compartir su palabra, para llevar a otros que están lisiados como estábamos nosotros, para llevar a otros que estaban ciegos como estábamos nosotros, para llegar a otros que estaban incapacitados como estábamos nosotros, para traer a otros que estaban muertos en delitos y pecados como estábamos nosotros y traerlos al único que da vida eterna que es Cristo Jesús. Cada uno estamos capacitados. Cada uno somos aptos. ¿Para qué? Para trabajar y cumplir en el Evangelio, hermanos. Cristo nos ha sanado. Cristo nos ha salvado. Ahora somos de Jesús y le servimos. Ahora somos, hermanos, del que tiene la autoridad máxima. Ahora somos del que tiene señorío y autoridad y poder. Ahora somos, hermanos, de aquel ante el cual toda rodilla se doblará. Si hay alguien aquí que al día de hoy no ha puesto su fe en Jesús, escucha hoy mi invitación. Pon tu fe en el autor y consumador. Pon tu fe en el único que salva. Pon tu fe en el único que transforma vidas.
Pon tu fe en el único que quebranta corazones y restaura. Ese es Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Aleluya.